Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Jessica Gutiérrez. Jessica Susan Gutiérrez nació en Estados Unidos el 3 de diciembre de 1981 y fue la menor de 4 hermanos. Su familia la llamaba cariñosamente Jessie y disfrutaba al máximo de ver crecer a la alegre y enérgica niña de grandes ojos marrones y sonrisa radiante. La familia vivía en una pequeña casa móvil a las afueras de la localidad rural de Red Bank, Carolina del Sur, en el centro del condado de Lexington. En 1983, los padres de Jessica se divorciaron. La madre, Debra Gutiérrez, conservó la custodia completa de los niños. Por su parte, David Gutiérrez, el padre, se trasladó a México, pero viajaba constantemente de ida y vuelta a California. Tras el divorcio, Debra trabajó duro para mantener a su familia. Su empleo en el servicio postal de los Estados Unidos le ayudaba a llevar comida a la mesa, pero criar sola a 4 niños pequeños era muy duro. En junio de 1986, Debra salía con un hombre al que describía como posesivo y controlador. Su consumo de alcohol y su comportamiento cada vez más problemático acabaron siendo demasiado para ella y lo echó de la casa. Esperaba que fuera el final de ese oscuro período de su vida. Nunca sospechó que las cosas empeorarían mucho más. El jueves 5 de junio fue un típico día de principios de verano en Carolina del Sur. Hacía un buen tiempo con nubes en el cielo y temperaturas en torno a los 30 grados. Debra y los niños pasaron el día fuera trabajando y jugando en el jardín. Para cenar, la madre preparó bocadillos de tocineta, lechuga y tomate y luego pintó las uñas de Jessica antes de acostar a los niños. Como solía hacer, Jessica preguntó si podía dormir en la cama de su madre, y Debra se lo permitió. Pero a medianoche, el hermano mayor de Jessica despertó quejándose de dolor de oídos y diciendo que le costaba dormir. Debra decidió dejarlo dormir en su cama, así que sobre las 11:30 de la noche, llevó a Jessica a la habitación del fondo del pasillo y puso a la niña en la cama de matrimonio, junto a su hermana Becky. Después volvió a su propia habitación y se quedó dormida hasta que la despertaron a las 9 de la mañana siguiente. Cuando Debra salió de su habitación, se dio cuenta rápidamente de que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta y el perro de la familia se paseaba por la casa. Un juego de cortinas se había caído de una ventana en la parte trasera de la vivienda y parecía que la malla antimosquitos había sido arrancada. Debra fue inmediatamente a ver cómo estaban los niños. En la habitación de las niñas encontró a Becky de 6 años y a Kim de 8, todavía en sus camas, pero no estaba Jessica. Cuando preguntó a las niñas dónde estaba su hermana, Becky dijo que se había ido. Luego agregó que el hombre del sombrero mágico y la barba se la había llevado. Luchando contra su creciente pánico, Debra empezó a buscar en la habitación con la esperanza de que Jessica estuviera jugando al escondite, pero no estaba debajo de la cama ni en el armario, lugares donde se escondería una niña normal de 4 años. Debra salió corriendo gritando el nombre de su hijita. También buscó debajo de la casa y alrededor del patio. Debra estaba frenética. Entró corriendo de nuevo a la casa, agarró a Becky y le exigió que le dijera dónde estaba Jessica.
Pero la niña seguía diciendo lo mismo. El hombre del sombrero mágico y la barba se la había llevado. Debra relató el momento más tarde, diciendo que le gritó a Becky y le preguntó si se daba cuenta de lo loco que era su relato. Pero la niña no entendía la pregunta, porque ella le estaba contando la verdad. Luego le preguntó por qué no gritó pidiendo ayuda, pero Becky dijo que estaba asustada. Lo cierto fue que la pequeña se había quedado paralizada por el miedo, escondida bajo las sábanas, esperando que fuera solo una pesadilla. Y como era una niña que se había acostado cansada, volvió a dormirse antes de que pudiera siquiera pensar en llamar a su madre. Debra se dio cuenta de que Jessica se había ido de verdad, no solo se había escondido o estaba jugando. Llamó al 911 y denunció la desaparición de su hija. Agentes del departamento del sheriff del condado de Lexington acudieron al lugar sobre las 11 de la mañana y empezaron a registrar la propiedad. No parecía faltar nada en la casa, ni había signos evidentes de lucha, salvo algunos papeles esparcidos por el suelo del dormitorio. Los agentes pensaron que alguien pudo haber entrado por la ventana trasera, levantando a Jessica de la cama sin despertarla y salido por la puerta principal, dejándola abierta atrás de sí. Los equipos de búsqueda se adentraron en el bosque comprobando zanjas y construcciones abandonadas. Hoy en día la zona de Red Bank sigue siendo bastante rural, pero en 1986 lo era aún más. Habían hectáreas y hectáreas de bosque en las que debían buscar, con varios arroyos y pequeñas masas de agua dispersas. Hicieron recorridos a pie y con vehículos de doble tracción por la vasta zona de abundante naturaleza. El departamento del sheriff envió un avión para sobrevolar la zona con la esperanza de encontrar algún rastro de la niña. Ninguno de los recorridos tuvo éxito. Debra fue llevada al departamento del sheriff para ser interrogada sobre los acontecimientos de las 24 horas anteriores. Insistió en que no tenía ni idea de lo que le había ocurrido a su hija, pero sí tenía la certeza de quién lo había hecho. Debra acusó a su exnovio de secuestrar a Jessica, pero él dijo que no tenía ni idea de dónde estaba. La policía lo investigó a él y al padre de Jessica, que estaba en ese momento en California. No se presentaron cargos contra ninguno de los dos. El sábado 7 de junio, el FBI y la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur se unieron a la búsqueda. También fueron enviados boletines a todo el país, pero esto fue 10 años antes de que se creara el sistema de alerta Amber y mucho antes de la era de Internet. En esas precarias condiciones, la comunicación interdepartamental podía ser muy lenta y engorrosa. El departamento del sheriff puso un micrófono en la casa de Debra con el fin de controlar todas las llamadas telefónicas entrantes y salientes, en caso de que alguien llamara con peticiones de rescate. El capitán Bob Ford dijo a los periodistas que su trabajo partía de la hipótesis de que se la llevaron de la casa móvil y afirmó que no creían que la niña simplemente se hubiera alejado por su propia voluntad. Tras semanas de investigaciones, los detectives solo disponían de una pista física, una prueba fundamental hallada en la vivienda. En la ventana abierta de la parte trasera de la casa, por la que los investigadores creían que había entrado el intruso la noche del 5 de junio, se había encontrado una huella dactilar reciente. La huella se envió al FBI, pero desafortunadamente no se encontraron coincidencias. En septiembre de 1986, 3 meses después de la desaparición de Jessica, el sheriff del condado de Lexington, James Metz, anunció que tenían en la mira a un sospechoso, pero que aún no tenían pruebas suficientes para acusarlo. Dijo a los periodistas que el hombre en cuestión se había sometido al polígrafo y había fallado, pero como el polígrafo no es admisible en los tribunales, no fue suficiente para efectuar un arresto. El sheriff James no pudo convencer al procurador del condado de Lexington, la versión de Carolina del Sur de un fiscal de distrito, de que acusara al sospechoso con tan pocas pruebas. Luego de ese progreso aparente, pero que al final no condujo a nada, hubo pocos atisbos de esperanza en los años siguientes. En 1987, la policía de Kansas se puso en contacto con el departamento del sheriff del condado de Lexington
diciendo que tenían una niña que coincidía con la descripción de Jessica. Debra voló a Kansas con la esperanza de volver a ver a su hija, pero no era Jessica. Según relató posteriormente, ella oyó la voz de la niña y supo que no era Jessica antes de llegar al espejo por el cual podría verla. Luego lo comprobó al mirarla. Desconsolada, Debra regresó a Carolina del Sur para seguir buscando a su pequeña. Debra estaba decidida a no dejar que el caso de Jessica se enfriara. Ella y el sheriff James no estaban de acuerdo en casi nada relacionado con el caso y a menudo discutían sobre la investigación. Fue así como la madre decidió encargarse de llevar a cabo su propia investigación y hacer que el caso de Jessica volviera a la luz pública. En junio de 1989, Debra declaró al periódico The State que había encontrado fibras en un auto abandonado que, a su parecer, tenían relación con su hija. El vehículo estaba relacionado con un amigo de la familia que estaba cumpliendo condena en Carolina del Norte por violación. Esta revelación fue una bomba. 2 años antes, Debra había recibido una carta de un preso de Carolina del Norte, quien afirmaba que su compañero de celda había confesado haber secuestrado y asesinado a un niño de 4 años en 1986. El compañero de celda era Thomas McDowell, de 27 años, un delincuente sexual registrado que vivía en el condado de Lexington en el momento de la desaparición de Jessica y era conocido de la familia Gutiérrez. Thomas afirmó que había matado a la niña porque ella le había reconocido y agregó que después había arrojado su cadáver a un vertedero. Thomas también dijo que en el momento del secuestro tenía barba y llevaba un sombrero alto de vaquero. El compañero de celda del sujeto no solo le avisó a Debra, también se puso en contacto con la policía con esta información. Fue así como los investigadores interrogaron largamente a Thomas, quien accedió a contar a los detectives todo sobre el crimen. Pero a cambio, exigía inmunidad. Por supuesto, ese no era un trato que el Estado estuviera dispuesto a hacer, así que el sujeto permaneció en prisión en Carolina del Norte y el caso de Jessica quedó oficialmente sin resolver. Debra estaba frustrada y enfadada. En 1989, declaró al periódico The State que sentía que no tenía ningún derecho y que el sistema no funcionaba para las víctimas. Estaba especialmente disgustada por el hecho de que no se hubieran presentado cargos contra Thomas. Al fin y al cabo, el hombre había confesado y su versión coincidía con los hechos ocurridos el 5 de junio. Pero había algo todavía más sorprendente. Tomaron las huellas de Thomas y encontraron una coincidencia con la huella dactilar hallada en la ventana de la casa de la familia Gutiérrez. El hombre sigue siendo sospechoso en el caso, pero nunca ha sido nombrado oficialmente y existen dudas sobre algunas de las pruebas y la forma en que podría pertenecer al caso si llegara a juicio. La desaparición acabó apareciendo en los programas Unsolved Mysteries y America's Most Wanted, y en 1991, Jessica Gutiérrez se convirtió en la primera niña desaparecida en Carolina del Sur a la que se le cambió la edad utilizando la entonces nueva tecnología digital, según The State. En 2007, 21 años después de la desaparición de Jessica, Debra acusó públicamente al departamento del sheriff del condado de Lexington de haber llevado mal el caso de su hija. Dijo que durante años había tenido miedo de lo que pasaría si se atrevía a contradecir al sheriff James, que era una persona poderosa en Carolina del Sur. Pero después de 2 décadas, quería que el caso siguiera adelante y sabía que necesitaba la atención de los medios de comunicación para conseguirlo. El medio de noticias local, Whiz, tuvo acceso a una llamada telefónica grabada entre Debra y el sheriff James en junio de 1986, pocos días después de la desaparición de Jessica. En la llamada, que fue grabada por el propio departamento de escuchas telefónicas del sheriff, Debra discutió con él sobre el caso, preocupada y pidiendo respuestas porque él estaba apartando a los investigadores de la búsqueda. James le respondió que le daría respuestas cuando las tuviera y luego la amenazó diciéndole que si se metía con él, sacaría a todos sus agentes del caso
los enviaría a casa a dormir y se olvidarían para siempre de la desaparición de la niña. Por supuesto, Debra se enfadó por la respuesta del sheriff, viéndola como una amenaza para el caso de su hija. Le preguntó a James qué opinaría la gente que lo eligió que abandonara a Jessica, y él respondió que podían elegirlo o no elegirlo, porque en realidad le importaba un bledo lo que hicieran. En 2007, cuando se hizo pública la transcripción de la llamada, el sheriff dijo que recordaba que Debra le había acusado de favoritismo y de no llevar el caso correctamente, y que eso había herido sus sentimientos. Pero cuando el reportero de Wiz le puso la grabación real, James dio por terminada la entrevista. Debra también expresó su frustración con el procurador Donnie Myers, indicando que llevaba años intentando que otros organismos se hicieran cargo del caso, pero él no lo había permitido. El caso fue incluso reexaminado por el procurador en 2007, pero no se tomó ninguna medida para acusar o procesar a algún sospechoso. Al ser consultado al respecto, Donnie declaró que la mayoría de las pruebas eran inadmisibles y las pocas que podrían servir tenían una explicación y una duda razonable. También dijo que, sin un cadáver, el Estado necesitaría muchas más pruebas para conseguir una condena. Luego de eso, el caso volvió a caer en la oscuridad, pero sus principales protagonistas fueron generando sus propios titulares. En 2014, el sheriff James Metz fue acusado en un tribunal federal de 10 cargos de soborno y fraude electrónico, por los cuales fue condenado a 12 meses de prisión. En 2016, el procurador Donnie Myers fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, tras estrellar su coche contra un poste de servicios públicos y abandonar el vehículo. Se le impuso una multa de $1,000 y se retiró del servicio público en 2017. En 2021, 35 años después, el caso despertó un renovado interés. El sheriff Jay Coon, que fue elegido para el cargo después de que James ingresara en prisión, anunció que el condado de Lexington se asociaría con el equipo de despliegue rápido de secuestro de menores del FBI para echar un nuevo vistazo a la desaparición de Jessica. En enero de 2022, por fin se produjo un avance en el caso. La policía de Wake Forest detuvo a Thomas Eric McDowell, de 61 años, en relación con la desaparición de Jessica. El sujeto, de quien la madre de la niña siempre sospechó, fue considerado una persona de interés en el caso, pero luego nadie le hizo seguimiento. Residía en el condado de Lexington en 1986 y a unos 32 kilómetros al norte de Raleigh, Carolina del Norte, fue detenido en su casa y recluido en el centro de detención del condado de Wake. Tras ser arrestado, Thomas fue acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado por la desaparición y muerte de Jessica Gutiérrez. Según la orden de detención a la que tuvieron acceso los medios, las autoridades identificaron una huella dactilar del sujeto en la casa de la víctima. Sin embargo, no se explicaba dónde encontraron la huella ni cuándo la identificaron como perteneciente a Thomas. Pero Debra sabía de la existencia de la huella desde años atrás y fue hallada en una ventana. Para ella era la prueba fehaciente de que él cometió el delito, puesto que ella limpiaba sus ventanas todas las noches y solo el secuestrador de Jessica habría tocado los cristales después de que ella dejó todo resplandeciente. En la misma orden de detención que hemos mencionado, las autoridades dijeron que el hombre fue identificado más tarde en una rueda de reconocimiento fotográfico y también tenían como evidencia en su contra que él le contó a otras personas que había secuestrado y matado a la niña. El sheriff Jay del condado de Lexington dijo que después de echar un nuevo vistazo al caso, en 2021, agentes especiales del FBI y de la Fiscalía Estatal visitaron la zona. Agentes de las Fuerzas del Orden de Carolina del Sur ayudaron a entrevistar a más de 125 personas. La investigación fue masiva. Se revisaron más de 3.500 páginas de expedientes. 10 oficinas de campo del FBI participaron en la revisión del caso de Jessica. Jay explicó que todo sería procesado por la oficina del fiscal general de Carolina del Sur, que llevaba el caso desde febrero de 2015. El comunicado oficial indicó
que el arresto se logró en parte a los muchos años de trabajo de investigación dedicados por parte de socios locales, estatales y federales, así como a la determinación de los ciudadanos que nunca habían olvidado a Jessica. La agente especial a cargo del FBI en Colombia, Susan Ferencik, indicó que esperaban que este arresto representara un paso hacia la sanación de la familia Gutiérrez. El cuerpo de Jessica nunca ha sido encontrado, pero tal vez en esta oportunidad el sujeto sí hable con las autoridades acerca de los hechos y les diga el paradero de la pequeña. Debra Gutiérrez sigue viva, pero los largos años esperando respuestas le pasaron factura. Ha visto afectada su salud mental por la desaparición de su hija. Por eso quien habló esta vez en su nombre fue Rebeca Gutiérrez, hermana de Jessica, tras conocer el arresto del sujeto, y dijo que su familia y ella nunca pensaron que llegaría ese día. Agregó que su madre luchó a brazo partido durante 36 años para que se hiciera justicia con Jessica, que rezaban no solo por una condena, sino por la pena de muerte. Rebeca indicó que la detención del secuestrador y presunto asesino no significa un cierre, pero sí es el inicio del proceso de sanación que todos han necesitado. Expresó gratitud en nombre de su familia con todos los implicados en la detención del hombre, a quien calificó como un monstruo maligno. Paradójicamente, sus vecinos consideraban a Thomas una persona tranquila y reservada, que trasladaba sus materiales de trabajo en una camioneta, socializaba poco y que no parecía ser un individuo violento. Desgraciadamente, tendrán que esperar al juicio para encontrar más respuestas. Aparentemente, Thomas no ha admitido el crimen y no ha mencionado lo que le hizo a Jessica. La Fiscalía General de Carolina del Sur se está encargando del procesamiento del sujeto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.